Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Muchas gracias también al Séptimo Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje por permitirnos presentar nuestro trabajo, la clasificación del paisaje en Latinoamérica desde una perspectiva geográfica. Y puesto que voy a ser yo quien va a dar la ponencia, agradecer de gran manera todo el apoyo y el trabajo brindado por parte del doctor Arturo García Romero, quien además es mi asesor de tesis, y a nuestro querido colega, el doctor Manuel Serrano de la Cruz Santos Olmo, que desde la Universidad de Castilla-La Mancha en España ha contribuido en la creación de este trabajo. Voy a seleccionar aquí, y bueno, iniciemos entonces. Este trabajo se estructura en 7 partes. En la primera, pues se hablará un poco de los conceptos generales y particulares del paisaje, se da nuestra perspectiva geográfica, hablaremos de nuestra área de estudio, nuestro objetivo, qué pasos seguimos para poder llegar a nuestros resultados, daremos conclusiones y algunas perspectivas. Y bueno, el paisaje como un concepto polisémico. Como bien sabemos todos los que participamos en este congreso, son diversas las áreas del conocimiento que abordan al paisaje. Esto le ha dado el carácter de ser un concepto polisémico, es decir, de tener muchos significados. Todo dependerá del objeto de estudio desde el que se aborde. Ya desde la geografía son diversos los autores quienes han tratado de darle y de encasillar las diferentes dimensiones del paisaje. Entonces, Claudio Tesser es ejemplo de esto y nos menciona 4. Nos dice que tiene una dimensión estética, una ecológica, una cultural y una interpretativa. Sin embargo, la gran mayoría de autores nos mencionan que el paisaje se resume en 2 grandes dimensiones. El paisaje fenológico, que hace respuesta a su parte visual, pero por tanto subjetiva, y el paisaje criptológico, que nos habla del paisaje oculto, de que no podemos ver, pero que forma parte real y objetiva del mismo. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva geográfica? Pues a 3 características principales. Nos referimos en primer lugar a la sistémica, que nos dice que el paisaje es un sistema, en el que va a estar relacionada toda su expresión visual, es decir, el paisaje fenológico, pero también se va a ver mezclada y va a interactuar con una compleja red de relaciones y sistemas que van a ocurrir adentro del sistema ambiental. Y bueno, la segunda característica es la cartográfica. Esta nos dice que todos los hechos y fenómenos estudiados, como claro lo es el paisaje, ocurren dentro de la superficie terrestre. Y esto nos permite darle una ubicación tipológica y espacial al paisaje. Y bueno, finalmente la escalar, que nos dice que el paisaje ocurre a través de un gradiente espacio-temporal que nos va a permitir identificar distintos niveles de aproximación. Siguiente diapositiva. Listo. Bueno, la clasificación taxonómica del paisaje como objeto de estudio. Bueno, dentro del amplio abanico de posibilidades que existe para estudiar el paisaje, nosotros la abordaremos desde la clasificación taxonómica. Esta área de estudio se encarga del ordenamiento jerárquico de los componentes del paisaje, donde mientras incrementamos el campo visual, es decir, el zoom, la extensión territorial se va a ir reduciendo, pero va a ir mejorando el detalle. Y esto nos va a permitir dar un mejor reconocimiento de los paisajes y por supuesto de sus componentes naturales y sociales. Ahora, como podemos observar en la imagen de la izquierda, tenemos un ejemplo de clasificación taxonómica del paisaje, en donde el primer cuadro, el primer mapa que estoy señalando en este momento con el cursor, es un área grande, extensa, que al aumentar el zoom, podemos ver que esta área empieza a tener paisajes dentro de sí misma. Volvemos a aumentar el zoom y ocurre lo mismo. Ocurre este anidamiento de paisajes. Y bueno, un ejemplo, una analogía que se puede dar para esto, pues son las muñecas rusas Matryoshka, en las que al abrir una grande podemos encontrar una más pequeña dentro. Ahora, nuestra área de estudios es América Latina, que como bien sabemos, es una región con una diversidad natural y cultural impresionante, y por lo tanto también de una gran diversidad de paisajes. Sin embargo, en la actualidad, frente a los problemas del pasado y del presente,
se ven amenazados. Ahora, frente a esto, la cartografía del paisaje, y en especial la de clasificación taxonómica, nos puede permitir, entre otras cosas, pues mejorar la educación ambiental al respecto, nos permite también una planeación y ordenamiento territorial adecuados, planteamientos de turismo sustentables, así como protección y cuidado del territorio. Y bueno, frente a esto nos surgen algunas preguntas de investigación que nos dicen qué importancia tienen los estudios del paisaje con perspectiva geográfica y cómo son estos estudios de clasificación taxonómica del paisaje en Latinoamérica. Por tanto, nuestro objetivo será presentar un panorama sistematizado de los avances en torno a la clasificación del paisaje. Estos trabajos son ocurridos en Latinoamérica en el siglo XXI. Y bueno, nosotros hemos llamado a nuestra metodología aplicación de indicadores analíticos basados en revisión bibliográfica de carácter selectivo, la cual consta básicamente de 6 pasos que a su vez se encuentran dentro de 3 secciones. En la primera sección de recopilación hablaremos de la búsqueda inicial de los estudios, la selección que se tuvo que hacer. En la parte de la estructuración del trabajo mencionaremos el diseño de indicadores y variables, el procesamiento gráfico de los datos, y en la parte de análisis daremos, claro, el análisis de nuestros resultados y las conclusiones. Bueno, a ver, entonces, el primer paso de esta metodología consta en la búsqueda inicial de documentos científicos. Esta se hizo a través de bases de datos especializadas en literatura científica, como Google Académico, Redalyc y Academia. Estas 3 iniciales fueron de acceso libre, mientras que EBSCO y ScienDirect requerimos apoyo de la UNAM para poder acceder a ellas. Y bueno, para reducir el campo de búsqueda y tener resultados más acertados, utilizamos palabras clave como lo son clasificación y paisaje, cartografía y paisaje, paisaje y ordenamiento territorial, etc. Encontrados ya los documentos, tuvimos que tomar en cuenta 3 criterios que nos ayudaran a descartar y a quedarnos con los documentos que más nos fueran útiles. Entonces, la primera característica es que tenía que presentar una clasificación taxonómica del paisaje explícita. La segunda es que tenían que ocurrir en América Latina. Y la tercera es que tenía que haber mapas en el trabajo. Durante toda esta selección no se tomó en cuenta el idioma. Es decir, fue indistinto. En la parte 3 de esta metodología se hizo un diseño de 5 indicadores y 20 variables, que se dividieron en 2 grandes grupos. Los bibliométricos, haciendo referencia a indicadores como origen y difusión, y ocupamos las variables del país de estudio y la indexación. Otro indicador fue fundamentos teóricos, en el que tomamos como referencia pues, los modelos, los métodos y los autores que utilizaron los trabajos, así como el país del modelo y la perspectiva que presentaba. Dentro del campo de indicadores analíticos, generamos el indicador de sistema de clasificación, en donde se tomó en cuenta el número de niveles taxonómicos, las escalas que ocuparon, los factores tanto biofísicos como antrópicos en las diferentes escalas, así como factores complementarios. En el indicador de procedimientos y materiales, pues fue simplemente eso, ver el procedimiento que se llevan a cabo, los materiales que utilizaban y sus escalas, y finalmente la aplicación de los trabajos. ¿Qué obtuvimos como resultados? Bueno, en primer lugar, podemos observar aquí a su izquierda una gráfica y a la derecha un mapa de la ubicación de los lugares, de los trabajos, la ubicación de los trabajos y su distribución. Bueno, podemos observar en la gráfica que México fue el país en el que más logramos encontrar trabajos. Nuestra selección inicial fue de 22 documentos. Y bueno, México tuvo 11, seguido de Brasil con 6, Argentina con 2, Cuba con 2 y Colombia con 1. Respecto a los métodos, autores y países de referencia que se utilizaron en los trabajos. Bueno, es importante señalar que 11 de los trabajos no mostraban sus referencias teórico-metodológicas. No estaban explícitas, simplemente mencionaban el procedimiento y listo. Dentro de los trabajos que sí mencionaron
sus referencias teórico-metodológicas, pues tenemos que el método de geografía de los paisajes del geógrafo cubano José Manuel Mateo Rodríguez ha sido el más ocupado con 6 trabajos. El método de análisis integrado de paisaje de Georges Bertrand en Francia utilizó 5 trabajos, mientras que el método de evaluación de carácter del paisaje de Carl Swanwick, autor de Reino Unido, presentó solo un trabajo. Si nosotros sumamos estos números, que representan el número de trabajos, podemos ver que da 23. Esto es debido a que un trabajo ocupó en su estudio 2 métodos, el de evaluación de carácter del paisaje y análisis integrado del paisaje, pero al final siguen siendo 22 los trabajos que tenemos como muestra. Y claro, esos no representan la totalidad de trabajos que existen, simplemente representan nuestra muestra. Ahora, en esta parte de perspectivas que utilizan los métodos, nos referimos a perspectiva como los elementos del paisaje que se van a tomar más en cuenta en cada método. Es decir, en una perspectiva geomorfológica, los elementos que se tomarán más en cuenta serán los tipos de relieve, mientras que en una perspectiva de base holística se tomarán en cuenta más elementos en el paisaje y se les dará pues una importancia bastante similar. Ninguna perspectiva está aislada. Por ejemplo, la geomorfológica podrá tomar los tipos de relieve, pero tendrá otros elementos como la vegetación y el uso de suelo, pero serán de forma complementaria, no serán el plato fuerte. Bueno, entonces, en el trabajo que presentó la evaluación de carácter del paisaje, se pudo presenciar una perspectiva holística, es decir, tomó elementos tanto naturales como culturales y sociales. En el método de análisis integrado del paisaje que mencionábamos del geógrafo francés Georges Bertrand, se mencionaron perspectivas holísticas, pero también en algún trabajo se llegó a mencionar que se tomaba en cuenta mucho la parte geomorfológica y la vegetal. En la metodología de geografía de los paisajes del geógrafo cubano José Manuel Mateo Rodríguez, se mencionó una perspectiva holística, pero en esta metodología resalta la importancia de la geomorfología, donde también se menciona la importancia de la vegetación y la parte histórica. Mientras que todos los trabajos que no definieron su metodología se observa una preferencia por la parte holística, pero también por la geomorfológica. En menor medida la histórica, la fisonómica y la vegetal. Ahora, en esta parte de resultados hablaremos de los niveles taxonómicos que se presentaron en los trabajos. Esto es muy importante porque nos habla de las relaciones y dependencias de cada nivel. Bueno, si fijamos nuestra vista aquí en el cursor, que viene siendo la segunda columna, podemos observar que la mayoría de los trabajos presentan entre 2 y 3 niveles en sus estudios, los cuales se encuentran dentro de las escalas 1 a 250.000 y 50.000. Sin embargo, es importante mencionar también aquí que a pesar de que los trabajos mencionaban el número de niveles o se veía reflejado en sus mapas, no eran claros con la escala que estaban utilizando. Entonces en la tabla podemos ver los números en color rojo como las escalas que nosotros inferimos que se utilizaron y en celdas grises como los estudios donde nunca se habló de las escalas utilizadas. Y bueno, para la diapositiva que sigue es importante explicar que nosotros consideramos como escalas de nivel superior estas grandes extensiones de territorio, estos primeras aproximaciones que se encuentran entre 1 a 250.000 y 1 a 100.000, mientras que consideramos las escalas de nivel inferior ya áreas más acotadas que se encuentran dentro de la escala 1 a 50.000. Ahora, ¿cómo se utilizaban los factores del paisaje en estas grandes escalas? Bueno, si observamos la gráfica, podemos ver que los factores relacionados con el relieve, como la altitud, la disección vertical, la litología, fueron los más mencionados en las metodologías a esta escala. El número 56 hace referencia a las repeticiones que se hacían en los trabajos sobre estos componentes.
seguido, pero es mucho menor importancia, de elementos del clima, la vegetación, aspectos relacionados con el agua, con el uso de suelo, con los aspectos histórico-culturales, los edafológicos y los faunísticos. Ahora, en las escalas que son más acotadas, donde el área ya no es tan grande, pero sí hay una mayor aproximación y un mayor acercamiento, podemos ver que los elementos relacionados con el relieve siguen adquiriendo bastante importancia. Sin embargo, podemos ver que ya le sigue muchísimo el paso los usos de suelo y la vegetación. Seguido también de los edafológicos, de los que están relacionados con el agua, de los histórico-culturales y los relacionados con la fauna. Y bueno, las conclusiones. En primer lugar, observamos que nuestra muestra de 22 documentos para toda la región latinoamericana, pues claro que debe ser ampliada. Sin embargo, este primer acercamiento resulta bastante enriquecedor, pues nos permite ver qué países tienen más facilidad y difusión de acceso a sus trabajos, y nos permite también poder aplicar nuestro método con más documentos en un futuro. La segunda conclusión nos dice que la mitad de los documentos que analizamos no exponen de manera clara ni explícita los fundamentos teórico-metodológicos sobre los que se sostienen sus trabajos. Y se mencionan dos métodos como los más utilizados: la geografía de los paisajes de la Escuela Cubana de José Manuel Mateo Rodríguez y el análisis integrado de paisajes de la Escuela Francesa de Georges Bertrand. Y bueno, independientemente del método que se utilizaba, se observa que la perspectiva holística es la más utilizada, más requerida en las clasificaciones taxonómicas del paisaje. Le sigue la geomorfológica, la vegetal, la histórica y la fisonómica. Refiriéndonos a los niveles taxonómicos, se observa que la mayoría de los trabajos presenta 3 niveles, que ocurren entre la escala de 1 a 50,000 a 1 a 250,000. Sin embargo, muchísimos trabajos no son claros o simplemente no reportan la escala sobre la que se desarrollan sus niveles. El relieve es el elemento más importante para la diferenciación de los paisajes, tanto en los niveles superiores como en los inferiores. No obstante, conforme vamos acercándonos, conforme el detalle va aumentando, los aspectos del uso de suelo, de la vegetación y los histórico-culturales pues van siendo cada vez más importantes. Y bueno, también se detecta una variedad de métodos en este contexto geográfico particular de cada país, que pues al estudiarlos y al manejarlos nos enriquece metodológicamente y nos permite plantearnos nuevos modelos y estudios de sistematización en futuros estudios para América Latina. Y perspectivas a futuro. Bueno, este trabajo pues forma parte de un estudio preliminar que, bueno, se realizó con ciertos parámetros establecidos, pero que si lo seguimos desarrollando a futuro, pues nos podrá generar nuevos beneficios. Algunos de ellos, pues es que podremos ampliar la muestra de los trabajos especializados, podremos explorar nuevas fuentes de información especializadas, podemos realizar búsquedas más exhaustivas y centradas en ámbitos territoriales ya más específicos, señalando ya países en los que no encontramos o países en los que nos genera más interés buscar, y podremos plantearnos nuevos análisis de carácter geográfico, teórico, metodológico y evolutivo. Bueno, estas son nuestras fuentes de información. Dejamos nuestros correos de contacto. Muy bien, entonces, si gustan hacer preguntas, estaré encantado de responderlas. Se abre la sesión de preguntas, comentarios. No tenemos ningún registro de alguna pregunta en concreto. Así que me gustaría, por favor, que quien tuviera una iniciativa en estos últimos 2 minutos que nos dio este fallo en nuestro sistema de comunicación,
pudiéramos aprovechar para retroalimentar la presentación de Luis Fernando Cruz. Muchas gracias, Luis Fernando, y enhorabuena por la orientación que estás dando a tu trabajo. Muchas gracias.